Evangelizando con la espada del Espíritu. Reflexionemos un poco, hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, del 1 al 9. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos, estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor. Hermanos, aquí encontramos nosotros, en esta enseñanza tan hermosa de nuestro Señor Jesucristo, al sembrador que sale a sembrar. Y dice que este sembrador, al ir sembrando, unas semillas cayeron en diferentes terrenos. Una cayó a lo largo del camino, otra cayó en tierra pedregosa, otro cayó entre espinos y la otra cayó en tierra buena. Vamos a preguntarle al evangelista San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, verso del 11, por aquí al 15. Dice la explicación de esta parábola. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender, hermanitos. Que la semilla que siembra este sembrador es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y que se salven. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Quién es el que no quiere que nosotros creamos en la palabra del Señor, que recibamos esta semilla del reino, que es la palabra de Dios en nuestro corazón? El demonio, Satanás, porque no quiere, dice, que creamos y que nos salvemos. Y sigue diciendo: lo que cayó sobre las rocas son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero no tienen raíz, no creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Se recibe con amor, con entusiasmo la palabra de Dios en nuestro corazón, pero cuando llegan las pruebas, las persecuciones, nos echamos para atrás y se pierde esta semilla. Luego también sigue diciendo: lo que cayó entre espinos son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida las ahogan con el paso del tiempo y no llegan a madurar. Igualmente, hermanos, este terreno, este corazón que recibe la palabra del Señor, pero cuando llegan las tentaciones de las riquezas, del poder, del placer, pues nos echamos para atrás y también se pierde esta semilla del reino, no da frutos en nuestra vida. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso. La guardan y perseverando dan fruto. Palabra del Señor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, la explicación que nos da el Señor sobre la palabra? Que la palabra de Dios es la semilla del reino. Y vamos a ver, hermanos, que el apóstol San Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso del 23 en adelante, dice: ya que han nacido esta vez no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible del Dios que vive y permanece. Pues toda carne es como hierba y su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Esta palabra es el evangelio que se les ha anunciado a ustedes.
palabra de Dios. Hermanos, ¿qué más clarito queremos nosotros? Darnos cuenta que la semilla del reino es la palabra de Dios. Y si nosotros somos conscientes de esto y estamos convencidos, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Sembrar esta semilla en terrenos, caiga donde caiga. Pero el Señor es el que va a hacer que esta semilla dé su fruto a su debido tiempo. Nosotros también tenemos que ser como este sembrador que es nuestro Señor Jesucristo. Estar convencidos que si sembramos la semilla, va a haber frutos, hermanos. Porque dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 24, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero dice, si cae a tierra y muere, da mucho fruto. Hermano, hermanita, ¿qué es lo que nos está invitando el Señor Jesús en esta enseñanza? ¿A qué nos está invitando? A ser sembradores. No de una semilla corruptible, sino de una semilla incorruptible, que es su propia palabra y que tiene poder para salvarnos.